Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos en este momento con el comentario del señor Víctor Villanueva. Bueno, señores, el día de hoy la Asociación Dominicana de Empresas de Fondos de Pensiones, la ADAF, ha emitido un comunicado en la prensa dominicana que explicando todo el contexto relacionado a cuál ha sido este pseudo debate, de alguna manera, en lo que tiene que ver con el tema del balance de los fondos de pensiones. La DAF ha planteado una explicación técnica en función a todo lo que ha sido el rendimiento en los últimos periodos, específicamente enero y febrero del 2022, explicando en una tabla inclusive la diferencia de ese rendimiento y expone taxativamente las causales que han llevado a esta percepción en cuanto a la disminución de los balances en pesos, expresados en pesos dominicanos, de cada uno de nosotros que tenemos todas nuestras cuentas en fondos de pensiones. Entonces, veo que coincide netamente, y por eso la razón de mi intervención, con el planteamiento del señor Joel Santos, que dirige la AFP Banreservas, que es del Estado, del Banco del Estado Dominicano, que él, con documentación muy pertinente, también señalaba lo que esta misma explicación, y lo decía con ejemplos bastante simples para poder entender y que el colectivo dimensione qué es lo que ha pasado. Cuando usted tiene un dinero ahorrado en su cuenta de ahorro personal, usted dice, bueno, ¿qué puedo hacer con este dinero para que no se me devalúe en el tiempo? Como primer objetivo. Y segundo, ¿qué puedo hacer con este dinero para que tenga una rentabilidad mayor a lo largo del tiempo? Son dos objetivos que todo ahorrante tiene de inmediato para decidir sobre sus ahorros. Y el señor Santos nos decía, bueno, vamos, lo primero es que usted tiene 1,000 pesos y esos 1,000 pesos, nosotros tenemos un balance de 1,000 pesos y $10, puso él como ejemplo. Y esto es así porque los fondos de pensiones, la misión que tiene acorde a la ley, es una misión de buscarle rentabilidad y estabilidad al fondo de pensiones que nosotros mismos ahorramos. Eso se entiende. Lo que también se entiende es el hecho de que si usted va donde un financiero y le dice, ¿qué hago con este dinero que tengo guardado? El financiero le va a decir, bueno, tal porcentaje déjalo en pesos, tal porcentaje compra tal propiedad, o tal porcentaje inviértelo en esto, y tal porcentaje llévalo a moneda extranjera. Y así está la distribución de las cuentas de todos nosotros. Bien, perfecto. Eso también lo asimilamos. Y está el contexto de que la propia ley establece en unos artículos 103, 104, 105 de los mecanismos de garantía del rendimiento mínimo que debemos tener, que también el señor Santos nos explicó a todos en esa entrevista, que insisto que me generó a mí un paralelismo entre este debate que se instauró y a los cuales inclusive muchos nos llamó a la sorpresa, como a mí, el hecho de que esté figurando un balance negativo o un balance reducido del monto de los fondos de pensiones de cada uno de nosotros. Pero yo hago este comentario porque lo que quiero es llevar a la conciencia plena de algo que, como uno mismo tiene que enmendar al momento de revisar, yo no estoy hablando de la generalidad de la ley 8701, que tenemos muchas particularidades y puntos de frente todos, pero sí quiero ser responsable y soy una persona que me sustento y me debo a la academia, y uno tiene que, la academia te genera el debate, te genera los planteamientos, las hipótesis, y una hipótesis tiene que ser demostrada. Y en esa demostración, en ese seguimiento,
dado a la preocupación que todos compartimos cuando empezaron nuestra audiencia inclusive a decirnos, mira que me han reducido, a mí también me han reducido, a mí también me han reducido, eso nos llamó la atención a todos. Y sobre esa base veo que claramente hay una explicación técnica y una explicación transparente en función a eso. Si el dólar ha bajado y usted tiene un porcentaje de su inversión, de su fondo de pensiones colocado en la moneda extranjera, va a bajar. Porque la ley obliga, y así lo dice el mismo comunicado de la DAF, pero también lo explicaba el señor Santos, en que la ley obliga a que las AFP tengan que publicar ese boletín que usted lo puede supervisar diariamente o mensualmente al boletín que le llega. Ese monto tiene que ser expresado en pesos. Por eso el monto en dólares solo le sale a usted en un círculo que dice el porcentaje de la inversión, si está en el Banco Central, si está en el Ministerio de Hacienda, si está colocado en bonos y si está en inversión en moneda extranjera. Y ese monto o ese porcentaje que corresponde a dólares ha sido la razón en la que al momento de expresarlo en pesos a todos se nos haya reducido. Pero el monto en dólares sigue estando ahí. Entonces, en la fluctuación del dólar es donde ha estado el tema y el problema. ¿Por qué ha fluctuado el dólar en la República Dominicana? Por una política transitoria del gobierno de la República Dominicana con respecto al peso del monto de las tasas de interés que se ha establecido para reducir el circulante e impactar directamente en la inflación en la economía dominicana. Entonces, si eso es a razón de una política monetaria del Estado dominicano, del gobierno dominicano, yo creo que el debate no hay que orientarlo hacia los fondos de pensiones, hay que orientarlo hacia el gobierno central. Y el gobierno central tiene que entender también ya que tiene que evaluar debidamente las políticas monetarias, porque entonces incide en los fondos de pensiones de todos nosotros. Es el gobierno el que debe cuidar que los fondos de pensiones tengan esa rentabilidad. Pero el debate se ha quedado, y muchos han señalado, inclusive, algo que a mí me llamó a la atención cuando lo leí en la ley 8701, en los artículos correspondientes de las garantías mínimas que establece la propia ley en cuanto a la rentabilidad que debe tener el rendimiento de los fondos de pensiones de cada uno de los ahorrantes. Estoy buscando aquí el artículo porque es importante que veamos un punto que el señor Santos también lo dijo, pero él no hizo énfasis en otro punto, ya que estamos en tendencia en una sociedad que se lleva todo de las redes sociales y todo es volatilidad. Y me llama la curiosidad que la propia ley establece lo que a muchos en redes sociales, esos que opinan sin ningún sustento, le hubiese quedado perfecto el argumento, porque la ley le da la razón en cómo debe resarcirse los derechos a todos nosotros. Bueno, tú ves aquí la ley. El artículo 103 te dice derecho del afiliado y rentabilidad mínima. Eso se habló, se dice que la rentabilidad mínima será calculada por la Superintendencia de Pensiones y equivaldrá a la rentabilidad promedio. ¿Qué significa eso? Que la ley te dice al año usted va a tener una garantía, una rentabilidad mínima. Pero ¿cómo se hace eso? Bueno, la garantía mínima, el artículo 104, establece el periodo, los montos, los porcentajes correspondientes a eso. Pero no solo eso. El artículo 105, y es donde quiero hacer ya mi último énfasis, es que el artículo 105 te establece garantía patrimonial de rentabilidad mínima. Y eso significa que todas las AFP comprometen sus propios patrimonios para viabilizar y asegurar las garantías de las rentabilidades mínimas de cada uno de nosotros. De hecho, ese propio artículo dice, en una parte infine,
si los recursos de la reserva de la fluctuación de la rentabilidad y de garantía de rentabilidad no fuesen suficientes para completar la rentabilidad mínima, la AFP complementará la diferencia de su propio patrimonio. Es decir, la propia AFP está obligada por ley a garantizar eso, porque si no, compromete su patrimonio. Y dice, en caso de no cubrir la diferencia de rentabilidad y la garantía de rentabilidad y después de transcurridos los plazos establecidos, la Superintendencia de Pensiones disolverá la AFP sin necesidad de intervención judicial. Es decir, el artículo 105 nos da todas las soluciones a toda tendencia que podamos ver de amenaza en contra del mal uso de las planificaciones financieras de nuestros fondos de pensiones. Por eso insisto en lo que dije hace un momento. El debate debe señalarse hacia el gobierno central, porque a él le corresponde las inversiones, la política monetaria y el control de la inflación en la economía. Y eso, obviamente, y que, como yo mismo decía, si tenemos que estar ahora a que nuestro fondo de pensiones esté fluctuante como si fuera una economía de casino, bueno, pues entonces la propia ley te establece que usted tiene que tener una garantía mínima de rentabilidad. La clave aquí será que la propia Superintendencia de Pensiones cumpla su rol acorde a este propio artículo 105, porque es la mejor garantía que tenemos de la debida transparencia y ejercicio que le corresponde a la administradora de fondos de pensiones bajo el sistema de seguridad social de la República Dominicana.